Protege tu energía cuando los demás quieren drenarte sin que te des cuenta. Tu energía es tu tesoro más sagrado. Tu energía es lo más valioso que tienes. Es la fuente desde donde nace tu alegría, tu claridad, tu poder de manifestar. Es el centro invisible que sostiene tu bienestar físico, emocional y espiritual. Pero vivimos en un mundo donde no siempre se respeta esa energía. Hay personas que se acercan no para compartir, sino para tomar. A veces lo hacen desde la inconsciencia, otras desde el vacío que cargan. Pero el resultado es el mismo. Tú te vas apagando poco a poco. Y lo más alarmante es que muchas veces no te das cuenta hasta que ya estás drenado. Por eso es fundamental despertar a esta realidad y tomar el control de tu campo energético. No desde la paranoia, no desde la lucha, sino desde el amor propio más profundo. Porque proteger tu energía es proteger tu vida. Y cuando lo haces, todo en ti empieza a alinearse. Tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, tu camino. 1. No todo el mundo merece tu atención. Tu atención es una extensión de tu energía. Lo que miras, lo alimentas. Donde pones tu atención, estás poniendo tu poder. Y muchas veces lo regalamos sin darnos cuenta. Nos involucramos en dramas que no son nuestros. Escuchamos quejas constantes que no buscan solución. Respondemos a mensajes que no nos nutren. Y al final del día, sentimos una especie de cansancio que no se va con el sueño. Es un agotamiento del alma. Por eso es tan importante hacerte esta pregunta cada día. ¿A qué le estoy dando mi energía hoy? ¿Es algo que me eleva o algo que me apaga? No se trata de ser insensible, sino de aprender a discernir. De darte cuenta de que no puedes salvar a todo el mundo, y mucho menos si te pierdes en el intento. Tu energía no es moneda de cambio, es sagrada. Trátala como tal. 2. Aprende a detectar los vampiros energéticos. Los vampiros energéticos existen y no siempre son personas malas. A veces son simplemente personas heridas, desconectadas, que han aprendido a tomar la energía ajena para sobrevivir. Se alimentan de tu escucha, de tu presencia, de tu luz. Y tú, con tu corazón abierto, les das más de lo que deberías. Pero hay señales que no debes ignorar. Si te sientes ansioso después de hablar con alguien, si sientes que no puedes ser tú mismo cerca de cierta persona, si cada encuentro te deja agotado, presta atención. El cuerpo no miente. Estas personas pueden usar la manipulación emocional, la victimización constante, el sarcasmo o incluso el halago excesivo para engancharte. Pero tú no estás aquí para ser batería de nadie. Reconócelos. Y si no puedes alejarlos completamente, al menos aprende a protegerte. Visualiza tu campo de energía. Respira profundamente antes y después del contacto. Repite afirmaciones como «Mi energía me pertenece» y no tengas miedo de tomar distancia. 3. El silencio también sana. Estamos tan acostumbrados a explicar, a justificar, a defendernos, que se nos olvida el poder del silencio. Hay momentos en los que el mayor acto de amor propio es simplemente callar, no responder, no entrar en la batalla, no participar del ruido. El silencio consciente no es debilidad, es protección vibracional. Es el espacio donde tu alma respira. Cuando eliges el silencio, estás diciendo, no necesito convencerte de nada. Es una manera de sostener tu paz sin agredir, sin huir, sin desgastarte. Especialmente cuando lidias con personas que no escuchan, que buscan imponerse o que solo quieren tu reacción. El silencio se convierte en tu escudo más sabio. Y no solo hacia los demás. A veces necesitas también hacer silencio interno. Dejar de pensar tanto, dejar de analizar todo y solo sentir. El alma habla bajito y solo en el silencio puedes oírla. 4. Crea rituales de limpieza energética. Tu campo energético, como tu cuerpo físico, acumula residuos, emociones densas, palabras ajenas,
lugares cargados. Todo eso se va quedando pegado a ti si no limpias. Pero no necesitas grandes ceremonias. La limpieza energética puede ser simple, cotidiana, íntima. Puedes hacerlo con baños de sal marina, con hierbas como el romero, con sahumerios de palo santo o copal. Puedes visualizar una luz blanca que te envuelve y te purifica. Puedes usar sonidos, mantras, cristales. Lo importante no es el cómo, sino la intención con la que lo haces. Haz de la limpieza energética un hábito, no una excepción. Especialmente después de conversaciones difíciles, de lugares pesados o de días emocionalmente cargados. Porque cada vez que limpias tu campo, estás recuperando tu claridad. Y desde ahí, todo en tu vida empieza a fluir con más ligereza. 5. No sientas culpa por alejarte. Uno de los mayores obstáculos a la hora de proteger tu energía es la culpa. Te enseñaron a no incomodar, a no rechazar, a estar siempre para los demás. Y por eso, cuando decides tomar distancia, sientes que estás haciendo algo malo. Pero escucha bien esto, cuidarte no es lastimar a nadie. Alejarte de lo que te hace daño no es egoísmo, es salud emocional. A veces, el amor propio se ve como una despedida silenciosa, como un "te deseo lo mejor, pero lejos de mí". Y eso también es amor. Amor por ti, por tu paz, por tu equilibrio. No todos van a entender tu necesidad de protegerte, y está bien. No necesitas su aprobación. Lo importante es que tú te sientas en coherencia, que tus actos reflejen lo que tu alma necesita. No le debes permanencia a nadie, solo fidelidad a ti mismo. 6. Tu presencia es medicina, no la entregues a cualquiera. Tú eres medicina. Tu presencia calma, inspira, transforma. Pero esa medicina no es para todos. No todos la merecen. No todos la valoran. Por eso es tan importante ser selectivo. No desde la arrogancia, sino desde la conciencia. Elige con quién compartes tu tiempo, tu espacio, tu energía. Rodéate de personas que también te nutren, que te elevan, que te miran con amor verdadero. Di no cuando sea necesario. Retírate sin culpa. Protege tus espacios sagrados. Porque si te rodeas de quienes te vacían, tu medicina se agota. Y el mundo necesita tu luz. Pero necesita que brilles desde el equilibrio, no desde el sacrificio. Tú no estás aquí para sostener a todos. Estás aquí para ser tú. Y eso ya es suficiente. Cierre. Cuando te proteges, todo se alinea. Cada vez que eliges proteger tu energía, estás diciendo, yo valgo. Y cuando tú lo dices, el universo lo escucha y responde. Te empieza a mostrar caminos más limpios, relaciones más sanas, espacios más armónicos. Todo empieza a ordenarse cuando tú te eliges. No es magia, es vibración. Tú eres un canal, un puente entre lo visible y lo invisible. Y ese canal necesita estar limpio, fuerte, consciente. Así que no temas poner límites, no temas decir basta, no temas brillar sin pedir permiso. La energía que das es un reflejo de la energía que sostienes dentro. Cuídala, protégela y recuerda, quien realmente te ama, lo entenderá. Porque quien ama tu luz, también respeta tu sombra, tu descanso, tu silencio. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a este canal. En Keti Curación Holística compartimos herramientas para ayudarte a reconectar con tu poder interior, sanar desde el amor y vivir desde la presencia. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidar de ti.